Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenos días, hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan a través de esta estación de radio, Radio Pueblo 1510 AM. Muy buenos días, Víctor, en los controles. Muy buenos días, Julio, que nos acompaña aquí en cabina en este domingo 13 de enero del 2019. Estamos llevando la transmisión de su programa El Pregonero de la Verdad, descubriendo los tesoros de la Biblia. Le pedimos a los hermanos y amigos que se encuentran vía la emisora Radio Pueblo 1510 AM que se queden con nosotros hasta el final de esta programación. Hoy le tenemos un contenido muy interesante y muy importante. También a los hermanos y amigos que nos siguen a través de la página de Facebook en juan173.org. Le pedimos también que continúen con nosotros hasta el final, que el contenido que le tenemos hoy es de vasta importancia. Vamos a permitir que el hermano Julio le ofrezca su saludo y a la vez una oración. Hermano. Amante Padre y querido Dios, suplicamos la presencia tuya a través de tu Santo Espíritu. Que tú, oh Dios, y la presencia de tu Hijo nos colme y nos llene de rica sabiduría y entendimiento y conocimiento, no solamente a nosotros, sino a aquellos que nos escuchan a través de esta emisora. Amén. Bendecido y alabado sea tu santo nombre, oh Dios. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de los espíritus de los profetas. Te damos la gracia por lo mucho que tú nos amas, que enviaste a tu Hijo que sea nuestro Redentor. Él es que nos da la vida y nos da la vida eterna. Amén. Gracias, oh Padre Santo, por todo lo que tú haces por nosotros. Bendice esta emisora, bendice al dueño, bendice al hermano Víctor, bendice al hermano Miguel Cabrera, y que todos los que nos escuchan sean bendecidos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad, y santifícanos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Amén. Gracias, oh Padre Santo, gracias te damos, porque tú eres bueno en gran manera. Bendecido y alabado sea tu nombre y el nombre de tu Hijo amado. Llénanos del conocimiento de ti y de tu Hijo amado. Te damos la gracia en el nombre santo, glorioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestra esperanza de gloria. Amén. Amén. Muchas gracias, Julio. Le queremos dar un saludito a los hermanos que ya están conectados vía la página de Facebook. Allí tenemos a Dorothy, a Ramón Ifizari, a Alfred. Queremos también invitar a los demás que estaban esperando la conexión en vivo. Si nos están escuchando vía la emisora, pues que también lo pueden hacer vía la página de Facebook. Queremos darle también un saludo al hermano Daniel Sánchez, que estuvimos ayer tarde con él allá en Sabana Perdida, aquí en Santo Domingo, a su esposa Rosy, y a sus niños, también a su hijo que se encuentra en los Estados Unidos, a Angel, un saludo también para él. También queremos darle un saludo a Rafael Morillo y a Joel, que estuvieron con nosotros acompañándonos en ese lugar, dando ese maravilloso estudio. En esta mañana, hermano Julio, traemos un tema algo controversial,
Algo controversial porque se originó bajo una controversia. No controversial para entre uno y otro, sino su origen, el porqué. Y el tema de hoy trae como título el origen del pecado. ¿Dónde se originó el pecado? ¿Cómo se originó el pecado? ¿En quién se originó el pecado? ¿Qué se hizo entonces para eliminar, para deshacer esa obra maligna que se originó? ¿Qué acción correctiva se tomaron para deshacer ese mal? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Y todas estas interrogantes, a medida que vayamos desarrollando el tema, pues van a tener su propia respuesta. Así que a los hermanos, por favor, busquen su Biblia y acompáñenos en este transcurrir de la mañana, haciendo todo un recorrido por la palabra de Dios. Vamos a iniciar en esta ocasión en el libro del profeta Ezequiel. Debo decir que el profeta Ezequiel no era solo profeta, sino que era también de la familia sacerdotal. Los escritos de Ezequiel son de vasta importancia. Le insto a los hermanos y amigos que cuando tengan un chance, cuando puedan, o que saquen el tiempo para que lean y estudien este libro. En sí toda la Biblia, pero de manera específica vamos a iniciar acá el libro de Ezequiel. En esta ocasión vamos a hacer un comentario con relación a cómo se inicia el pecado, dónde se originó. Hermano, usted podría decirnos dónde inició el pecado, en quién se originó el pecado. El pecado se originó en aquel querubín cubridor que estaba en el cielo frente a la gloria del Padre. Se originó porque él quiso ser igual a Dios. Entonces, estamos hablando que ese querubín protector, cubridor, como le llama la Biblia, era Lucifer, ¿verdad? Sí. Era un ángel excelso, un ángel de luz, el cual el libro de la historia de la redención lo nombra como el tercero en orden jerárquico. O sea, era el que seguía en sucesión al del amado Hijo de Dios. O sea, después de Cristo, ese poder o esa posición de relevancia la ocupaba él. Pero él llegó quizá a entender que la gloria que emanaba de Dios y de su Hijo, que caían sobre él, como él era un ángel cubridor, que caían sobre él, llegó a entender de que le pertenecía esa gloria a él. Pero sabemos que no era así, sino que eso solamente era para él proteger a los demás. No era de él, ni emanaba de él, sino que sobre él caía. A veces quizá nosotros también podemos llegar a tener ciertas situación de que a veces adquirimos cierto conocimiento y llegamos a pensar que el conocimiento es propio, es nuestro. No, el conocimiento lo da Dios. Llegamos a hacer algo, ya sea predicarle a una persona, enseñarle a una persona, y quizá llegamos a entender que es por mi propia sabiduría, es porque yo tengo un buen conocimiento, es porque yo tengo elocuencia, es porque yo tengo influencia. No, sencillamente la persona llega al conocimiento de Dios porque Dios le toca su corazón, porque Dios le habla, porque Dios, por medio de su palabra, puede llevar sensibilidad al corazón de esa persona, no por el conocimiento. Claro, Dios utiliza instrumentos para que obren, pero Dios es quien pone en la persona el poder para actuar. Podemos ver, por ejemplo, un caso con los apóstoles. Luego que ellos reciben el poder del Espíritu Santo, ellos actuaban de una manera que no habían actuado antes, que hacían acciones que eran sobrenaturales, que no eran propios de ellos, por lo que ellos hacían no era de ellos, ni era un poder que emanaba de ellos, sino que era un poder que Dios había puesto en ellos para que actuaran. O sea, era Dios actuando a través de ellos. Aquí en este caso, por ejemplo, de Lucifer, él pudo llegar a entender o llegó a entender que ese poder, esa gloria que venía de Dios y caía sobre él, esa luz, era de él, y se llenó ¿de qué?
de orgullo, se enalteció. De hecho, dice la Biblia que se enalteció su corazón, a causa de su esplendor, a causa de su hermosura. Pero él no se percató de que el tomar este camino, el tomar esta acción, lo iba a llevar entonces a una destrucción futura. Así que, mis hermanos, también le queremos agradecer a la hermana Paula Pierrot, que se unió con nosotros. Así que bienvenida, hermana Paula. Vamos a leer en el capítulo 28 del libro de Ezequiel. Vamos a leer allí la cita que se encuentra a partir del verso 12. Vamos a leer en primera instancia los versos 12 y 13. Hijo del hombre, levántate, endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor Dios, tú echaste el sello a la proposición, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. El sardio, el topacio, el diamante, el crisolito, onice y berilo, el zafiro, carbunco, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Muchas gracias, hermano. Aquí estamos viendo algo muy interesante. Dice que tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. O sea, era un personaje creado, ¿verdad? Porque era creado, pero eso era una creación perfecta, excelso. Era alguien que tenía un porte, vamos a decir, noble. Alguien en quien Dios, al igual que en lo demás, había hecho realmente una obra de arte. Era un ser vivo, pero es un término. Dice, tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y acabado, ¿en qué? En hermosura. Dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y dice que toda piedra preciosa lo adornaban. Y allí hace todo un desglose de todas estas piedras preciosas. El rubí, el topacio, el esmeralda, el crisólito, el ónice, el zafiro, el jaspe, ¿verdad? Todo esto eran piedra preciosa que lo adornaban. O sea, dando a entender que donde él se encontraba era algo preciosísimo, sublime, era algo o un lugar en donde no podía decir, bueno, estoy en lugares que mugriento o lugares que no son aptos para estar. No, nada de eso. Sin embargo, dice allí que los tambores estuvieron preparados para ti desde el día que fuiste creado. Eso nos da a entender que este ser creado fue o tenía un oficio que hacer en el cielo. Si sus tambores o sus instrumentos de música, para así decirlo, estaban ya creados para él, eso significa que era un músico. Era alguien que se desarrollaba o se desenvolvía en cuanto al canto se refiere, a la alabanza se refiere, a la adoración se refiere. Por lo que la naturaleza y todo ser vivo, toda la creación fue hecha con un principal objetivo. Y ese principal objetivo fue para alabar a Dios, para adorar a Dios. Sin embargo, este personaje sencillamente quiso ir más allá, quiso abarcar más de lo que se le había dado, quiso tener mayores ganancias o mayores gloria que lo que allá se le había puesto en sus manos, de la que ya tenía. Entonces nos dice el verso 14, fuiste ungido querubín grande, protector.
Dice, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estabas. En medio de piedras de fuego andabas. O sea, el Señor lo ungió un querubín grande. O sea, nos da a entender entonces que hace cierta distinción entre este querubín y los demás querubines o los demás ángeles. Nos da a entender de que Dios le dio una posición que no tenían los demás. Sabemos que en el cielo hay total orden, y en ese orden en que Dios organiza su creación, y en este caso en los ángeles del cielo, vemos que este tenía una posición muy diferente a los que los demás ángeles tenían o quizá poseen. Sin embargo, él no se conformó con lo que Dios le había dado. Así en esta vida hay personas que no se conforman con lo que Dios le da. Sencillamente quieren ir más allá, y en ese ir más allá entonces vienen situaciones y problemas, no solamente para sí mismo, sino que acarrean problemas para los que están a su alrededor, para los que están cercanos a él, para sus seres queridos. Y eso fue exactamente lo que hizo Lucifer. Él quiso ir más allá, y en ese ir más allá lo que hizo fue acarrear problemas para muchos de los que estaban a su alrededor. Y sabemos que él arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo. O sea, le causó un pesar tan grande al cielo que al final va a ser la muerte para esa tercera parte de los ángeles del cielo. Y no solamente para esa tercera parte de los ángeles del cielo, sino también para una gran muchedumbre de la humanidad, que Apocalipsis lo denomina como que los perdidos serán como la arena del mar. Y así muchas personas hacen, en el querer ir más allá, en el querer tener más de lo que Dios le ha dado, en ese egoísmo de conseguir mucho más sin tomar en cuenta las consecuencias, sencillamente lo que acarrean y traen problemas a sí mismo y a otros más. Vamos a leer, hermanos, los versos 15 y 16, a ver qué nos dice esta lección. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Oiga eso. O sea, era perfecto en todos sus andares, en todo su accionar, en todo su camino. Era perfecto en todo lo que hacía. Pero eso fue hasta un momento. Dice allí, ¿hasta cuándo? Se halló en él maldad. Hasta que se halló maldad en él. O sea, a causa de tu multitud de tus constataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Entonces vemos allí que él fue perfecto hasta el día que se encontró maldad. Desde el momento de la creación, todo su accionar, todo su andar, todo lo que él hacía era perfecto, era correcto. Pero eso llegó hasta un momento, hasta el momento en que él quiso llegar más allá, quiso tomar una posición más elevada, quiso tomar una posición que no le correspondía, y al querer tomar esta posición, sencillamente se encontró en él maldad. Y dice que aquí que a causa de la multitud de sus tratos, dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Entonces Dios lo echó, Dios lo arrojó. Ya no se encontró más lugar para él en el cielo. Y el Señor lo echó de allí porque lo que había llevado era calamidad, dolor, tristeza, angustia. O sea, sencillamente llenó el cielo de un gran dolor en la raza creada celestial. Por lo que él no se quedó ahí. Fue arrojado aquí a la tierra. Y aquí a la tierra no trajo nada bueno, sino que trajo lo mismo que hizo allá en el cielo. ¿Qué cosa? Tristeza y dolor. Y eso lo vamos a ver entonces en el transcurrir de este estudio. Dice en el verso 17, se enalteció tu corazón
a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra para que los reyes te vean. Dice, con la multitud de tus maldades y de tus tratos deshonestos, ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, que te consumió. Te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se asombrarán de ti. Espanto serás y para siempre dejarás de existir. Entonces el Señor, al tomar una acción correctiva contra este flagelo, contra este mal, contra este gran cáncer que inició en el cielo, entonces el fin de esto será de que para siempre dejarás de existir. Y esa parte la vimos el domingo pasado cuando hablábamos de los 1000 años en el cielo, de que habrá un juicio final al final de esos 1000 años y que ese juicio final terminará con Satanás y sus ángeles y todo aquello ser humanos que le siguieron. Entonces ese será el fin del pecado. Y decíamos que dice el libro de Zacarías de que la iniquidad no se levantaría 2 veces y que serían quemadas la raíz y las ramas. La raíz, Satanás, que es el originador de todo el mal, y las ramas, todo aquello que le siguieron, todo aquello que tomaron acción con él. Entonces nos vamos a ir al libro de Isaías, que se encuentra antes de Ezequiel y antes de Jeremías. Vamos a encontrar allí entonces cuál fue la acción o cuál fue el asalto, cuál fue la sublevación de Lucifer para llegar hasta ese punto, para llegar a un punto crucial de que ya no se encontró más lugar para él en el cielo. Nos vamos a ir al capítulo 14 del libro de Isaías y nos va a dar allí un punto importantísimo. ¿Cuál fue la acción que él tomó? Nos vamos a situar en el verso número 12 hasta el verso número 14. Hermano. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las gentes, tú que decía en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del alquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres en el sepulcro a los lados de la oeste, inclinarse han hacia ti. Los que te vieren te considerarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos? Bien, nos dice en el verso número 13, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Dice que en el monte de la reunión, al lado norte me sentaré. O sea, oiga lo que le está diciendo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. ¿Y cuáles son esas estrellas de Dios? Apocalipsis nos los dice, que esas estrellas de Dios fueron los ángeles. Dice que él con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, que son los ángeles. Y aquí dice que por encima de las estrellas del cielo iba a levantar su trono, no a los astros, sino por encima de los ángeles, o sea, superior a ellos y a ponerse a una posición igual a la de Dios. ¿Y cuál es la única posición que actualmente se tiene y se tenía en ese entonces que es igual a la de Dios? Solamente hay uno que es igual al Padre, solamente hay uno que es igual a Dios, y ese que es igual a Dios es el que ha prometido que vendrá en la nube de los cielos.
Y se encuentra en el verso 14. Dice, sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Allí está. O sea, no era por encima de las estrellas, de los astros, sino por encima de los ángeles, a una posición tan alta, a una posición tan superior que fuera similar al Altísimo. O sea, es lo que quería entonces detronar al único que tenía y tiene la posición igual al Altísimo, que es el Hijo de Dios. Que es el Hijo de Dios. O sea, ninguno más tiene una posición tan alta como la del Hijo de Dios. Y Cristo es el único que ha prometido que viene en la nube de los cielos, tal cual como se fue al cielo, como se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 1. Y allí vamos a encontrar de que Él quiso usurpar esa posición. Por encima de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, Él quiso querer más, quiso ir más allá. Y en ese querer ir más allá, en ese egoísmo, en ese querer más de lo que tengo, querer escalar una posición superior, entonces vino la ruina para él. Pero no solamente para él, sino también para todos los seres humanos, porque él trajo consigo todo ese mal, todo ese flagelo aquí. Vamos a ver la tierra. Vamos a ver en el capítulo 3 del libro de Génesis, vamos a ver allí qué él hizo para que también la raza humana tomara participación con él de lo que él hizo en el cielo y que trajo consigo aquí a la tierra. En el capítulo 3 del libro de Génesis vamos a encontrar allí un acto, vamos a decir, penoso, desobediente totalmente a los mandatos del Señor, pero todo esto todavía hoy lo estamos sufriendo a causa de esa desobediencia. Génesis, el capítulo 3, y vamos a ir por parte. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso número 6. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, más del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no comeréis, más no moriréis. A la mujer, no moriréis. Vamos a encontrar aquí en estos primeros 4 versos una acción que hoy en día también se está llevando a cabo entre los seres humanos y penosamente entre la cristiandad. ¿Cómo así? La serpiente dice que era el más astuto de los animales del campo, ¿verdad? Que Dios el Señor había hecho. Y esta le dijo a la mujer, así que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. O sea, note la interacción que este tiene con la mujer. Miren cómo él inicia con que Dios ha dicho, o sea, está tergiversando la palabra de Dios para poder entonces entrampar a la mujer, a su presa. Él está diciendo, así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. Eso no fue lo que Dios dijo. Dios le dijo que podían comer de todo árbol del huerto, menos de uno. Pero él entonces note que de todos los árboles, él lo está incluyendo uno dentro de todo esto. O sea, asimismo, hoy en día se toma la palabra de Dios, un sinnúmero de verdades, pero dentro de todas esas verdades se incluye un poquito y eso entonces lecciona, fracciona y vuelve a todas esas verdades en mentira, porque le da un sentido diferente, contrario, y entonces lo que viene más atrás es todo lo negativo. ¿Qué dice aquí? La mujer entonces entabla una conversación con la serpiente. Ella no se extraña, pero ven acá, ¿y qué está pasando aquí? Esta serpiente, ¿por qué me habla? Dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer,
dice ella. O sea, ella entonces corrige lo que él le dice. Y dice, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín de Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Dice la mujer que era conforme a lo que Dios le había dicho, la advertencia que Dios le había dado. Dice, entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto. No, ¿qué cosa? No moriréis. O sea, ¿qué está haciendo Satanás aquí? Llamando a Dios mentiroso, diciendo que la palabra de Dios no es así, que la palabra de Dios es contraria, que lo que Dios ha dicho no es verdad. Y no es eso hoy en día lo que estamos viendo, que muchos toman la palabra de Dios y la leen y dicen no, porque realmente no es así. Lo que la palabra de Dios quiere decir es esto, esto, esto y aquello. Y automáticamente se le cambia el sentido a la palabra. Automáticamente se le da una interpretación humana. Aquí él le dio una interpretación satánica. ¿Por qué? ¿Quién está hablando? Satanás, el engañador, y él le dice, no, no es cierto. O sea, lo que Dios ha dicho no es así. Lo que le está diciendo a la mujer, él te dijo que ha de morir, mas yo te digo que no morirá. Entonces, la mujer al escuchar esto dice, pero en serio no voy a morir. Pero entonces yo puedo comer, ese es el problema. Y eso es lo que hoy en día hace la gente. Se le lleva un mensaje ligado, mezclado, verdades y mentiras, y como es más atractivo, hay menos responsabilidad, hay menos compromiso con Dios, y eso es lo que la gente quiere. Y usted ve que el mundo está lleno de cristianos, pero cuando usted lo sedacea, cuando usted lo lleva y lo filtra por la palabra de Dios, entonces vamos a encontrar allí que hay ciertas ligas, que hay cierta contaminación, que hay cierta mentira, que hay ciertos engaños, que se ha ligado la palabra de Dios, la verdad con la mentira, y esto entonces ha provocado que mucha gente hoy en día tengan un evangelio diferente al que Dios nos ha enviado. Y es lo mismo lo que hizo la serpiente. Él cambió la palabra de Dios, cambió el sentido, cambió el significado y entrampó a la mujer, y hoy en día estamos entrampados bajo esa maldición que es el pecado. Pero el Señor no se quedó así. El Señor no se quedó de mano cruzada. El Señor no se quedó pasivo. Dios no es un Dios pasivo, sino un Dios activo. Y activó entonces el plan de redención que años antes, cuánto no sé, se había llevado a cabo, hermano. Dios dice, es así. Pero el hombre dice, no, es como yo digo. Exactamente, que fue lo que Satanás hizo aquí, lo que hizo la serpiente. No, no es como Dios dijo, esto es así, o sea, es como yo te estoy diciendo. Y de esa manera, de esa forma, sutil, pudo entonces entrampar a la mujer, y con la mujer a Adán, y con Adán toda la raza humana. Por ejemplo, Dios dice, trabajaré 6 días y el séptimo reposaréis, porque santificado, yo lo he santificado. Pero el hombre dice, Dios dijo el sábado, pero yo digo que es el domingo. Vamos a reposar el domingo, porque ese es el día. Es el día de la familia, es el día para uno reposar y descansar, para no hacer mucho trabajo, etcétera, etcétera. O sea, contrario a lo que Dios ha dado. Y eso es lo que se está haciendo hoy en día, y por eso vemos que hay tanta calamidad aún en el mundo. Pero por eso dice Apocalipsis que los perdidos serán como la arena del mar. Bien, vamos a continuar. En esta ocasión vamos a leer desde vamos a leer el verso 5 y el verso 6, que nos dice lo siguiente. Mas sabe Dios que el día que comeréis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y
tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí está entonces el problema que hoy en día, el flagelo que hoy en día todavía estamos sufriendo, y fue que ellos obedecieron la voz de Satanás, accedieron a sus pretensiones, y entonces trajo consigo la calamidad a esta tierra. Y vemos allí de que cómo Satanás actuó de una forma desenfrenada en cuanto a la palabra de Dios. Oiga lo que dice: sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? Dice el texto, seréis como Dios. Seréis como Dios. Óigame, o sea, la posición que él no pudo alcanzar en el cielo, de que quería ser igual que el Altísimo, entonces ahora él se la está ofreciendo a la raza humana. Él está diciendo, no es que vas a morir, sino que él sabe que el día que tú comas del árbol será como él, conocedores del bien y del mal. O sea, llegará a ser un ente mucho más inteligente y más sabio de lo que eres ahora. Tendrá ciertos poderes que tú no lo posees, y Dios no quiere que tú poseas esos poderes. O sea, le está hablando de una manera que se aventure al camino, a recorrer el camino que él comenzó a recorrer en el cielo, pero que no llegó a alcanzarlo. ¿Cuál? Lo que leímos en Isaías: y seré semejante al Altísimo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y seré semejante al Altísimo. O sea, él quiso llegar a una posición que no le correspondía. Él quiso usurpar la posición del Hijo de Dios. ¿Y qué le está ofreciendo ahora a la raza humana? Lo mismo, que coman del árbol para que sean como Dios. O sea, Dios te está ocultando ese árbol, te está prohibiendo que acceda a él, porque él sabe que el día el día que coma de él será como él, serán dioses. Y hoy en día es lo mismo que está pasando, lamentablemente. Vamos a ir a una pausa y luego venimos entonces con la consecuencia del pecado, de esa acción que asedió la raza humana, y luego vamos a ver la acción correctiva a este flagelo. No se vayan, en breve regresamos. Tenemos que avanzar, me quedan 9 minutos. Vamos a leer ya prácticamente 2 citas. No, búsquese Romanos 6:23. Yo voy a leer una aquí en Génesis y usted se va a leer a Romanos 6:23 y a Juan 3:16, y ahí ya vamos a terminar. Bien, estamos de vuelta. Muchas gracias a los amigos y hermanos que nos escuchan. Hoy estamos llevando a cabo en el programa El Pregonero de la Verdad el tema titulado El origen del pecado. Hemos comentado de que el pecado se inició en el cielo en un personaje llamado Lucifer en ese entonces. Hoy en día, que es el diablo y Satanás, como lo denomina Apocalipsis, el capítulo 12. Y estamos viendo la acción que él tomó de querer ser igual al Altísimo, de querer ser igual a Dios, el querer tomar la posición que solamente le corresponde al Hijo de Dios. Y su trabajo ha sido todo el tiempo quitar a Cristo y ponerse él. Por eso él, en el momento en que Cristo estuvo ayunando en el desierto, él fue a tentarlo y quiso de que Cristo se humillara ante él, se arrodillara ante él, se postrara ante él y lo adorara, sencillamente para él tener la supremacía sobre Cristo. Y no obstante, como no pudo lograrlo, entonces quiso hacerlo en la cruz, matándolo. Pero sabemos que tampoco lo pudo lograr. Y como no pudo lograr ese objetivo con Cristo, pues entonces ahora lo está haciendo con los hijos de Dios y con la misma palabra de Dios, diciendo que Cristo ya no es el Hijo de Dios,
sino que es el mismo Dios, igual que el Padre, que es tan antiguo que el mismo Padre, que no tiene principio de días, etcétera, etcétera. O sea, está llevando a cabo una serie de filosofía que tiene entrampado una gran vasta de la humanidad. Pero gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad para poder llevar a cabo estos temas, que la gente pueda ver de que esto no es más que obra del enemigo por querer, vamos a decirlo así, vengarse, porque fue echado del cielo y no se le permitió lograr su objetivo, que era detronar a Cristo. Vemos entonces que la primera consecuencia en la raza humana, luego de que el pecado llegara aquí a la tierra, se encontró en la misma familia de la que él engañó, que fue Adán y Eva. Y este mal fue tan grave que le costó la vida a uno de los hijos, es saber, a Abel, donde su hermano Caín le dio muerte. Y eso fueron las primeras consecuencias que tuvo este mal que llegó a la tierra. Pero vamos a encontrar entonces que ese mal se tomó una acción correctiva para eliminar ese flagelo. Y lo encontramos en Romanos 6, el verso 23. Hermano, ¿qué nos dice Romanos 6, 23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está. La paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Muerte. Entonces, pero no solamente se queda ahí. La paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios, ¿qué cosa es? Vida eterna. ¿En quién? Cristo Jesús. Nuestro Señor. En nuestro Señor. O sea, en Cristo tenemos vida eterna. La acción correctiva fue activar el plan de redención, y ese plan de redención, por medio de Cristo muriendo en la cruz, entonces nos da la oportunidad de volver a vivir en un jardín edénico como vivió Adán y Eva antes de pecar. Entonces, encontramos en Juan capítulo 3, todo el mundo se sabe este verso, Juan 3:16, y lo podríamos recitar. Nos dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 17 dice de la siguiente manera: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Entonces, esa acción que tomó Satanás, que llevó a cabo de destruir, vamos a decir, a la raza humana, de eliminar o llevarse consigo, que la raza humana tuviera la misma suerte que él, que fue echado del cielo, que fuera echado del favor de Dios. Entonces él quiso también que la raza humana corriera la misma suerte, pero no. Cristo vino y murió por nosotros y nos da la oportunidad de tener vida eterna en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos y amigos que nos escuchan, el Señor nos ha dado provisión para que podamos llegar a Cristo. Y provisión, aquí está su palabra, el cual que por medio de ella podemos encontrar vida eterna a través de Cristo. Cristo es la única fuente, el único ser, la única vía, el único camino por el cual nosotros podemos recorrer y llegar a Dios. Y por ese camino, por esa vía, es que nosotros podemos alcanzar vida eterna. Y no la alcanzaremos por nuestra propia fuerza y voluntad, sino porque Cristo acciona para que lleguemos al Padre. Queremos agradecerle a los hermanos y amigos que nos estuvieron siguiendo a través de esta emisora Radio Pueblo 1510 AM. También a los hermanos que nos siguen por la página de Facebook juan173.org. También a los hermanos que estarán escuchando este tema a través del canal de YouTube ya en la semana. Queremos darle la gracia y pedirle a Dios que le dé las más ricas bendiciones y que el poder de Cristo pueda obrar en sus corazones. Vamos a tener una oración para dar por terminado este programa, El Pregonero de la Verdad. Padre eterno que estás en los cielos, gracias te damos porque activaste el plan de redención y Cristo tu Hijo vino a esta tierra a morir por cada uno de nosotros, la cual nos da la oportunidad de poder estar nuevamente en el favor tuyo. Te rogamos, Señor, que nos ayude a poder tener parte con Cristo
y así tener parte en el reino celestial. Amén. Te rogamos, Señor, que nos dé tu paz y tu bendición. Que tú bendigas, Señor, esta emisora, a sus dirigentes, que tú nos dirijas a nosotros y a todo aquel que tenga un programa en esta emisora, que tú le des tu bendición. Amén. A aquellos hermanos y amigos que nos estuvieron escuchando y que nos siguen, te ruego, Padre eterno, que tú lo bendigas y que tú, oh Señor, le supla las más ricas bendiciones todos los días de su vida. Amén. Quédate, Señor, con nosotros y danos un día en paz en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y le dé un maravilloso día. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto